Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios en su misericordia siempre manda santos, manda sus profetas, sus misioneros, sus representantes para ayudar al pueblo a recapacitar, a tomar el buen camino o a rectificar. Esos son los santos. Los santos son realmente los cumplidores del Evangelio, son los que han vivido el Evangelio como Dios manda. Con otras palabras, la vida de los santos es el Evangelio vivido, puesto en práctica. Uno puede decir que tal cosa del Evangelio me parece difícil a cumplir, pero vemos gente en carne y huesos cumplir el Evangelio. Y como decía el gran convertido Santo Agustín, el futuro Santo Agustín, cuando estaba en crisis de que sí, que no, que va a hacerse bautizar o no, dejar la vida del pasado, como mencionado, dijo, si aquellos pudieron hacerlo, porque yo no. Y tenía razón. Y finalmente decide de bautizarse, se hace religioso, monje, ermitaño, y finalmente el pueblo en esa época escogía a sus sacerdotes obispos, lo obligaron, una vez fue a la ciudad, por un asunto de familia, fue a la misa y ahí el pueblo lo atrapó, dijo, queremos que sea nuestro sacerdote, y lo obligaron a ordenarse, pues ya estaba listo, pero así es. Entonces los santos son los realmente cumplidores del Evangelio, y hoy tenemos un santo extraordinario, San Francisco de Sales, en Suiza. En esa época era entre Francia, Suiza, Italia, un reino que ya no existe, de Saboya. Bien, ese hombre joven llegó a ser doctor en leyes, vivió una juventud muy cristiana, finalmente, en lugar de meterse en la política de su tiempo, senador, lo que quería su papá, él se hizo sacerdote. En esta época una parte entre Suiza, Italia y Francia había sido reconquistada por el poder católico. 50 años antes había caído el poder protestante y lo había obligado a la gente a hacerse protestante. Y había 2 generaciones de protestantizados. Entonces, cuando esta tierra cayó bajo régimen católico, el rey mandó sacerdotes para aplicar a esta gente que regresen católicos. No funcionó. Finalmente el obispo juntó a los sacerdotes y dijo, necesitamos a alguien que sacrifique, y el futuro San Francisco de Sales dijo, yo me sacrifico. Cuando se fue a esta región protestantizada, su papá hasta prohibió a su esposa y a la familia de darle comida para el camino, pensando disuadirlo, que no vaya. Y él se quejaba que el obispo ya había condenado a su hijo a una muerte segura. Y es verdad, hubo varios atentados. Francisco de Sales fue con un primo suyo, sacerdote. Rápidamente regresó de la misión, no aguantó. Y el santo tuvo que trabajar solito. Tenía que cada noche de la ciudad ir al castillo donde había soldados católicos. ¿Por qué? Porque había riesgo para su vida. Varias veces hubo atentados, varias veces lo buscaron para matarlo. Una vez uno de estos fanáticos protestantes compró el fusil más moderno de su tiempo, fue en busca del santo, que tomaba un camino, entonces disparó. Y cuando disparó nada pasó. 1, 2, 3 veces trató de disparar, nada pasó. Dije, su fusil era bueno, el mejor de su tiempo, ¿no? En ese momento fue corriendo tras el santo y dijeron, mire, yo quiero hacerme católico. Porque, ¿qué pasa? Dice, trate de matarte, no funciona, veo que Dios está contigo. Bueno, gracias a Dios. Otra vez tenía que, caminar a pie, y los lobos lo atacaron. Los lobos, feroces, hambrientos, en la nieve. Él era atlético, era muy robusto, muy formado. Salió sobre un árbol, y los lobos esperando que caiga la víctima, la presa, ¿no? Y no caía. Y dijo, ahora la noche llega, si me duermo, me caigo para comerme. Entonces con su faja, con su cinturón, se amarró a unas ramas del árbol, y los lobos, cansados, finalmente se fueron. El día siguiente pasó toda la noche en el frío,
ya tenía los dedos del pie, de la mano congelados. Pasó una familia protestante ahí, bueno, Dios tocó su corazón, lo ayudaron a bajar y ayudarlo, cuidarlo. Esperemos que han recibido bendiciones. Varias veces dije, recibió amenazas, de hecho, un momento dado dijo, ya es mucho tiempo de ir, regresar al castillo, quedó en una casa, pero se hizo un escondrijo para que si lo buscaran los fanáticos protestantes no lo encontraran. De hecho, lo buscaron, no lo encontraron. De vez en cuando su mamá a escondidas le mandaba algo de ayuda. Al cabo de 9 meses empezó a decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues solamente 9 conversiones. Y él empezó a hacer el sistema de los volantes, porque los pastorcitos protestantizados habían dado orden a la gente de no escucharlo, de no hacerle caso. Entonces dijo, no me hacen caso, van a leerme. Unos años antes, el más brillante de los apologistas, defensor de la fe católica, San Roberto Bellarmino, había escrito un libro muy famoso que causó la conversión de muchos protestantes honestos, con argumentos muy sólidos, controversias, a tal punto que en Inglaterra, como se vendía como panes calientitos, la reina Isabel la fanática puso pena de muerte al que hace este libro. Entonces el santo tenía un ejemplar de ese libro y empezó a copiar y pegar en los muros de la ciudad los argumentos católicos, más bien la respuesta católica a las acusaciones protestantes. Y un día un abogado dijo, bueno, yo quiero saber más de la católica, ¿qué está pasando? Entonces el santo con su discípulo, el abogado protestante, con una caja de libros iba ahí en el campo y todo el día analizando textos para mostrar que lo católico es lo correcto y el protestante es falso. Y finalmente este abogado se convierte y después otros, y para ser breve, unos 72,000 se convirtieron. 72,000 protestantes se convirtieron. Escribía al duque de Torino, de Turín, decía en su carta, el grado supremo de la caridad cristiana es preocuparse por la salvación de las almas. Noten esto, pongan en su mente. El grado supremo de la caridad es preocuparse para la salvación de las almas. En efecto, ¿qué hizo Cristo? Dijo, no hay mayor amor que el de dar su vida por los que uno ama. Entonces, trabajó, logró, y más tarde, claro, mandaron más sacerdotes, etcétera, etcétera, y a la muerte del obispo fue escogido obispo de Ginebra, pero Ginebra estaba en la mano de los fanáticos calvinistas que unos 50, 60 años antes habían tomado la ciudad injustamente, habían desterrado los católicos, habían confiscado sus bienes y habían impuesto la tiranía de Calvino, que hacía quemar la gente que no estaba de acuerdo con él. Entonces él estuvo del lado francés, obispo. Un momento dado fue ver a escondidas, fue ver al sucesor de Calvino, y una visita privada, le dijo, dígame, ¿un católico puede salvarse en la fe católica? ¿Sí o no? No quiero discusión, dígame sí o no. El otro dijo, deme unos minutos. Entonces estaba en la sala vecina caminando con un león, haciendo los pasos, reflexionando. Después se regresó y dijo, sí pueden salvarse. Entonces el santo dijo, ¿para qué haber derramado tanta sangre, causado tanto desorden, si en la vieja religión cristiana católica puede salvarse? ¿Para qué han hecho la disque evangélica protestante con todos sus desastres? No sabemos si este hombre se convirtió o no, olvidé su nombre, no importa. Entonces el santo se ocupaba también de santas mujeres que pedían asesoría, dirección espiritual. El conjunto de unas cartas que les escribió dio nacimiento a una obra muy famosa, muy bella, que realmente durante unos 400 años casi está influyendo en la espiritualidad católica. Se llama este libro Introducción a la vida devota. Introducción a la vida devota. Igual que los libros de San Francisco, de San Alfonso de Ligorio, es una maravilla de sabiduría cristiana. Les aconsejo Introducción a la vida devota,
y el otro libro de apologética, las controversias. Esto fue editado bajo otro título ahora en la BAC, no me acuerdo, La fe de la Iglesia o algo semejante. La BAC, Biblioteca de Doctores Cristianos, la editó en el siglo XX. Fue escogido obispo, dije, me hizo lo que pudo y ayudó una viuda que muy jovencita, a los 20 y pico años, perdió su esposo por un accidente en la cacería. Nunca quiso casarse, se ocupó de sus hijos. Y finalmente va a hacerse religiosa, Santa Juana de Chantal. Santa Juana de Chantal, dirigida por San Francisco de Sales, va a fundar la Orden de la Visitación de la Virgen María para ser religiosas, con un régimen más suave para almas delicadas de salud, etcétera, etcétera. Ese santo, no me acuerdo los tomos de su obra completa, sermones, cartas, escritos, y bien pienso que al menos unos 20 a 25 tomos, tamaño Biblia. A tal punto que fue proclamado doctor de la Iglesia. ¿Qué son los doctores de la Iglesia? Doctor no en sentido de médico, de medicina, sino doctor doctus, hombre sabio que conoce perfectamente la fe católica y la explica y la comunica. Doctus, sabio, ¿sí? Tenemos varios doctores en los padres de Iglesia, y San Francisco de Sales es uno de los últimos, con San Alfonso María de Ligorio. Tiene un dicho muy, muy hermoso: se pesca más moscas con una cucharita de miel que un barril de hiel, de vinagre. Se pesca más almas con una cucharita de miel que con 10.000 litros de vinagre de hiel. ¿Qué quiere decir? Que con la dulzura, con la amabilidad, con la paciencia, se conquistan más almas que la discusión violenta, ofensiva, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, tomemos cuenta en esto. Tomemos cuenta, la dulzura gana los corazones. Un cristiano debe ser dulce. De hecho, la única vez que Jesús dijo de imitarlo: soy dulce y manso de corazón. Humilde, manso de corazón. Manso, dulce, sí, de corazón. Entonces, que sea entre hermanos, que sea entre esposos, que sea entre vecinos, que sea entre colegas de trabajo, que sea en el tráfico, dulzura cristiana, amabilidad cristiana. De hecho, el padre Salesman de Colombia escribió una biografía de ese santo, dice: el santo de la amabilidad cristiana. Él era enojón de joven, carácter muy duro, muy enojón, pero después se vio que logró dominarse tanto que se transformó en santo de la amabilidad cristiana. Un día un mal educado estaba destruyendo unos arbolitos que habían plantado en el convento de Madre Juana de Chantal, y el santo no decía nada, y como toda mujer de carácter, enérgica, me dijo: Monseñor, diga algo. Y mi hija, hace 40 años estoy luchando contra mi ira, mi enojo, no voy a perder la paz por ese pobrecito, ¿no? Es un hombre extraordinario. Cuando estaba en la universidad de Derecho, era un ejemplar para los estudiantes, los profesores, y unos malvados instrumentos de Satanás hicieron una trampa. Francisco, vamos a ver un profesor muy famoso, etcétera, etcétera, por una consulta. Los acompaña. Y cuando llega a la casa de dicho profesor, el profesor no está, pero aquí está su esposa, espérenlo. No, era una mujer de mala vida, contactada y pagada por esos malhechores para hacerlo caer. Y ella le hizo propuestas deshonestas. Y bien, se levantó, tomó su sombrero, salió. Y los amigos, es que estaban mirando por ahí la reja para ver qué iba a pasar. Y bien, quedaron tan edificados que cuando recibió su doctorado, hasta el rector de la universidad citó el ejemplo de un joven puro, casto y cristiano. Entonces, queridos hermanos, los santos sí son ejemplares para nosotros. Pidamos misericordia a Dios. Y mire lo que dice la oración de su misa: oh Dios, que quisiste que tu santo confesor confiese la fe católica, la proclama,
y pontífice, es decir, hace puente entre Dios y los hombres. El sacerdote es pontífice, ¿sí? Por eso Cristo es el pontífice del Nuevo Testamento. Oh Dios, que quisiste con tu santo confesor y pontífice Francisco se hiciese todo a todos para la salvación de las almas. Se hizo todo a todos, como San Pablo, para la salvación de las almas. Concédenos, benigno, que llenos de la dulzura de caridad, por sus consejos y méritos, consigamos los gozos eternos del paraíso. Entonces, concédenos, benigno, que llenos de la dulzura de la caridad, por sus consejos y méritos, consigamos los gozos eternos. Un sacerdote, después de leer todas sus cartas y la vida devota, hizo un librito que se llama El arte de aprovechar nuestras faltas. El arte de aprovechar nuestras faltas. Cuando es una falta o qué, que viene en lugar de enojarse, que es orgullo, humildemente reconocer su error y corregirse. También en la lectura de la misa de los doctores de la fe se lee esta lectura de San Pablo a Timoteo, obispo. Dice: te conjuro, 2 Timoteo 4, 1 a 8. Te conjuro delante de Dios y Jesucristo, que ha de juzgar vivos muertos al tiempo de su venida y de su reino. Predica la palabra divina. Predica ¿qué? La palabra divina, no palabra humana, no palabra mezclada, no palabra de cosas económicos, sociales, humanas. Predica la palabra divina, que es como un cuchillo que corta y sana al mismo tiempo. Predica la palabra divina, insiste oportuna e inoportunamente. Es decir, trate de sembrar la buena palabra donde quiera que estés y cada vez que puedas. Reprende, ruega, exhorta, ¿y cómo? Reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. El cristiano, que sea fiel, que sea sacerdote, que sea obispo, no predica opiniones personales. Hoy muchas veces hacen preguntas de ese tipo. ¿Qué opina usted de? Yo no opino nada de. Si es doctrina, tengo que enseñar la doctrina de Cristo y punto. ¿Sí? Entonces, reprende, ruega y exhorta, pero con paciencia y doctrina, es decir, conocimiento sano del verdadero evangelio. La doctrina cristiana no se inventa. La doctrina cristiana católica verdadera no se reinterpreta. Lo que siempre se dijo de una materia es palabra de Dios y por lo tanto hasta el fin del mundo será lo mismo. El evangelio dice: el que deja a su esposa y va con otra es adúltero. El que toma una divorciada repudiada es adúltero con ella. Y hoy quieren hablarnos de vueltos a casar y dar una bendición y la comunión. No, Señor. Si hubo matrimonio, hubo matrimonio. Si no hubo matrimonio, hubo matrimonio. Pero si están casados y separados, juntados con otros, es adulterio. Entonces los que quieren falsificar esa doctrina, bien, son malhechores. No representan a Cristo, sino al diablo. El que falsifica la palabra de Dios, bien, es un maldito, porque difunde un evangelio distinto del que hemos recibido en palabras del Espíritu Santo mediante San Pablo, Gálatas 1:8. Entonces, con doctrina sana. De hecho, San Pablo siempre insiste a los primeros obispos, Tito, Timoteo, Clemente, Silas, la sana doctrina. Mire lo que dice: profetiza, porque vendrá tiempo en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina. El verdadero evangelio es muy duro. Es sí, duro, claro. Si tu ojo, tu mano, tu pie, ocasión de pecado, córtalo, arráncalo, claro que es duro. Es duro, pero es vida. Cuando uno tiene, no sé, un miembro del cuerpo gangrenado, es duro cortar, pero si no corta, muere. Cuando uno tiene una indigestión, mientras no vomita, ¿qué pasa? Se siente mal, tiene que vomitar para sanar, no hay de otra.
Entonces vendrá un tiempo, los hombres no podrán soportar, sufrir, aceptar la sana doctrina, sino que acudirán a una caterva, una muchedumbre de doctores, de falsos maestros, ¿no? Según su gusto. Yo no voy a la misa de tal padre porque es muy duro, porque dice que no puede fornicar, emborracharse o adulterar, o uno hace tal mentira. Señores, la doctrina no es mía, es de Cristo. Yo soy el micrófono nada más, presto mi voz a Dios. Vaya, prediquen ¿qué? ¿El evangelio de quién? De Cristo, no mío. El evangelio de Cristo tenemos que predicar. Acudirán a la caterva de doctores según su gusto, que aleguen los oídos y se amolden a sus desordenados deseos. Dios hermanos, esta profecía está realizándose bajo nuestros ojos. Quieren que dar la comunión a adúlteros vueltos a casar, en lenguaje cristiano adúlteros, porque esto que a la vez quiere el cuerpo de Cristo y quiere un hombre o una mujer en su vida que no es esposo. No se puede. Y si damos la comunión al adúltero, pecamos. Si no decimos la verdad, pecamos como sacerdotes. En la Biblia está dicho, si dice Dios, si yo digo tal cosa es pecado, y los sacerdotes no lo dicen al pueblo, el pueblo va a pecar, pero yo pediré cuenta de esas armas al sacerdote. Pero si el sacerdote dice la verdad, y el pueblo hace caso, qué bueno, se salva. Si no hace caso, se pierde. Pero el sacerdote hizo su deber. Entonces no podemos predicar una doctrina, un evangelio que se amolde a los desordenados deseos de la gente. Cerrando su oído a la verdad, la aplicarán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Invenciones que no existen en sí. Cerrando el oído a la verdad del evangelio de Dios, la aplicarán a fábulas, invenciones, una falsa teología. Entonces, queridos hermanos, tengamos cuenta de estas profecías. Vendrá un tiempo en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina, sino que acudirán a una caterva, una muchedumbre de disque profetas, maestros, teólogos, doctores, según su gusto, que aleguen los oídos y se amolden a sus desordenados deseos. Cerrando su oído de la verdad, lo aplicarán a las fábulas. Cuidado. En el Evangelio también nos dice Jesús, nuestro Señor, vosotros, discípulos míos cristianos, sois sal de la tierra. La sal da sabor y preserva de la corrupción. Pero si la sal se torna insípida, no cumple con su deber, no sirve, sino echada afuera, pisando a los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede cubrir la ciudad edificada sobre un monte y se enciende una antorcha para dejarla bajo selemín, sino sobre un candelero para que alumbre todos. Brille vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que dar el ejemplo, queridos hermanos, dar el ejemplo, no podemos. La sal de la tierra, cuando la sal, que es la doctrina sana cristiana, no se predica, no se aplica, el mundo se corrompe. Puedo asegurarles sin ninguna duda de error que el 90% y más de los graves problemas hoy de la familia, del trabajo, de la economía, de las relaciones humanas, de la corrupción, de las costumbres privadas y públicas, es problema religioso. Cuando la gente se aleja de Dios, ¿qué pasa? Están las tinieblas. Y cuando la gente inclinada al mal por el pecado original no tiene los antídotos santificadores, sanadores y protectores, que es la gracia de los sacramentos y la oración, se corrompe. Y por gracia lo que llamamos hoy modernistas, estos hinchados de orgullo, falsos teólogos del siglo XX, XXI, que intoxicaron el pueblo católico con doctrinas falsas, con color y sabor evangélico, claro, y bien intoxicado el pueblo católico. Por eso las naciones católicas hoy, igual que las protestantes, son
manchadas, son corrompidas, han caído más bajo que los paganos. Y no crean, como dicen los ignorantes, estamos en siglo XXI, hace falta progresar, no ser retrógrada, no sé qué. Son palabras que no tienen ningún sentido. 2 y 2 son 4, y siempre serán 4. Algo tóxico enferma, mata. ¿Qué es ser retrógrada? ¿De qué? ¿Afirmar 2 y 2 son 4 es retrógrada? ¿Afirmar que un hombre que no come, no bebe y no duerme muere es retrógrada? Los que hoy nos presentan como cosas modernas, innovaciones ordinarias, de progreso, no sé qué, son viejas cosas recalentadas del paganismo. Lo que hoy proponen el máximo del progreso no científico, que demuestra la civilización cristiana, pero de las costumbres. El aborto, el divorcio, el homosexualismo y todas esas cosas son cosas paganas. Los paganos hacían esas cosas, era su vida cotidiana, estaban en la desgracia total. No son novedades, queridos hermanos. El cristianismo había arrancado los pueblos a esos vicios y pecados, humanizándolos, civilizándolos y dándoles la paz y la tranquilidad del alma y de la salvación. Con la pérdida de la fe, con la falsificación del evangelio por el modernismo, bien hoy los pueblos católicos ahí abajo. Entonces, resumen, que Dios nos mande otros San Franciscos, Santo Domingos, San Juan Bosco, Santo Ignacio, que prediquen la verdad del evangelio y que sean tan abnegados que al punto de arriesgar su vida para la verdad del evangelio. 2 citas del santo: se pesca más moscas con una cucharita de miel que un barril de hiel, de vinagre. Y el grado supremo de caridad cristiana es preocuparse por la salvación del prójimo. Entonces, hermanos, tengamos esta caridad. Hoy el prójimo está en peligro de perdición eterna. ¿Por qué? Porque no conoce la doctrina. Muchos católicos hoy no conocen el ABC real, profundo, de lo que es ser católico y fe católica. Por eso son relativistas. Por eso yo aconsejo catecismo. Estudien el catecismo, pueblen el catecismo, distribuyan catecismos, regalan catecismos. ¿Por qué? Porque el catecismo es la prédica del evangelio empezada por Cristo y los apóstoles, comunicada a los primeros obispos, Tito, Timoteo, Ignacio, Policarpo, etc., y de siglo en siglo comunicada oralmente, después puesta sistemáticamente por escrito, cuestión, preguntas, respuestas. Y hoy nos falta este libro maravilloso de la fe. Entonces pidamos al Señor misericordia, demos buen ejemplo y apeguémonos a la sana doctrina, cueste lo que cueste. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.